Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a esta primer cápsula de la materia de economía, donde vamos a hablar acerca de unos conceptos súper fundamentales para esta materia, para poder entenderla y comprenderla y con la finalidad de cumplir también con los objetivos de la materia y desde luego los trabajos solicitados en su plataforma. Vamos a empezar entendiendo precisamente qué es la economía. Vamos a hablar esta parte introductoria en esta primera cápsula y vamos a definir precisamente a la economía como esa ciencia social que nos va a ayudar a entender precisamente cómo se distribuye el dinero, cómo se distribuye precisamente esta parte de poder satisfacer nuestras necesidades. Recordemos que como seres humanos tenemos infinidad de necesidades como comer, dormir, entre otras más. Y también para poder satisfacer esas necesidades, nosotros tomamos en cuenta precisamente los recursos con los cuales nosotros poseemos para poder satisfacer estas necesidades que nosotros tenemos. Imaginémonos, por ejemplo, no sé, que van a celebrar su fiesta de cumpleaños y van a invitar a muchos amigos y tienen un presupuesto limitado, en este caso dinero, para que puedan comprar su bebida, decoración, comida, etcétera. Ustedes deben decidir qué comprar y en qué cantidad para que la fiesta de su cumpleaños salga todo lo mejor posible. Entonces, hablamos de que en economía vamos a entender cómo la sociedad administra los recursos que tiene para poder satisfacer sus necesidades. Y en esta distribución de elementos, en este manejo de elementos, en esta administración, entran en juego, por ejemplo, las empresas, que son los agentes productores, el gobierno para tomar decisiones acerca de cómo se mueve y se distribuye la economía de nuestro país. Es decir, vamos a hablar precisamente de ese rol que tiene el gobierno en la economía de nuestro país, a través de los impuestos, a través de todas las leyes que rigen esta parte económica y tributaria de nuestro país. Precisamente la economía, entonces, llegamos a un punto que es esta ciencia que nos va a ayudar a entender cómo estos agentes económicos, como el gobierno, los consumidores y los agentes productores, que son las empresas, tienen un rol importante para poder satisfacer las necesidades que nosotros como seres humanos poseemos. Por ejemplo, si yo tengo la necesidad de comer, voy y compro a un supermercado. Voy a abastecerme de los productos necesarios, de la canasta básica. Y yo al hacer las compras debidas estoy pagando un debido impuesto, el IVA, por ejemplo, impuesto al valor agregado, y nos damos cuenta cómo estos agentes económicos entran en juego en este proceso de la economía. Yo, consumidor, voy a un supermercado, un agente productor que distribuye todos estos insumos, voy, compro y al hacer mi compra necesaria estoy pagando un impuesto debido, el IVA en este caso. Entonces, nos damos cuenta cómo estos agentes productores juegan muy de lleno en la satisfacción de las necesidades que nosotros como seres humanos presentamos. Les decía, cada necesidad que nosotros tenemos presentamos una diferente manera de poder satisfacerla. Y es decir, es aquí donde entra este primer concepto, los bienes y servicios en economía. Es decir, para yo satisfacer mis necesidades necesito de un bien o de un servicio para poder satisfacerlas. Y a través de ahí se hace el intercambio de lo cual vamos a hablar enseguida. Cuando nosotros hablamos de economía y de estas maneras de satisfacer nuestras necesidades, hablamos de nuestras actividades económicas que se presentan. Yo les decía, las necesidades de los seres humanos son ilimitadas y siempre nuestras necesidades van a ser ilimitadas en este concepto, ¿sale? Y es ahí donde entra esa parte también de que nuestras necesidades son ilimitadas, pero los recursos para poder satisfacerlos son recursos limitados. Hablamos directamente de los recursos naturales, por ejemplo, los recursos renovables y los recursos no renovables. Más adelantito vamos a presentarles un pequeño mapa, un pequeño gráfico donde nos hace hincapié acerca de los sectores económicos que nosotros necesitamos. Pero recordemos que la parte principal para poder satisfacer nuestras necesidades, todo se deriva de la naturaleza, es decir,
cualquier producto que nosotros consumimos, su debida base se encuentra en la naturaleza. Es decir, toda empresa lo que hace es explotar los recursos naturales para poder crear un bien o un servicio para poder satisfacer las necesidades que nosotros presentamos. Y es ahí la relación que tenemos. Nuestras necesidades son ilimitadas y nuestros recursos son muchas veces limitados. Por eso la parte importante de cuidar nuestros recursos para poder satisfacer nuestras necesidades. Esto de los recursos naturales, renovables, no renovables, es un concepto que nosotros no desconocemos. Por ejemplo, en la primaria, en secundaria, nos hablan mucho acerca de cuidar nuestro medio ambiente. eh, que pareciera como no tener importancia, sin embargo, en estos roles económicos que nosotros jugamos y en los cuales nosotros estamos presentes, son de suma importancia para nuestras actividades económicas. La primera, por ejemplo, producción, es el primer eslabón de esta actividad económica. Producir, las palabras claves: qué producir, para quién producimos y cuánto producimos. Esta actividad económica es nuestro primer eslabón en esta cadenita. ¿Por qué? Porque consiste en transformar todos los recursos naturales que nosotros tenemos, transformarlas en un bien que pueda ayudar a satisfacer las necesidades de la sociedad. Por ejemplo, una fábrica de automóviles transforma el acero y plástico en un vehículo. Nos vamos a la base de un bien. Por ejemplo, la base del papel, madera. La base la base de la salsa ketchup, por ejemplo, tomate. La base de una lata de atún, propiamente el atún. Es decir, nos damos cuenta cómo todos los bienes se remontan a la naturaleza. Concepto: materia prima. Es decir, a todo lo que nos ofrece la naturaleza como recurso para poder transformarlo en un bien, le llamamos en economía materia prima. Es decir, todo bien necesita de una materia prima que debe ser transformada para poder convertirla en un bien completamente nuevo. Por ejemplo, la tela, algodón. El tequila, válgase la redundancia, el agave. Nos damos cuenta como todo tiene su base en la naturaleza. Por eso durante tanto tiempo nos han dicho el cuidar nuestros recursos naturales, cuidar la naturaleza, porque de ahí obtenemos todo lo necesario para vivir. La naturaleza muchas veces la transformamos en alimentos necesarios para que nosotros podamos consumir. He ahí la importancia. La base es la naturaleza para obtener nuestra materia prima. Les digo, concepto: materia prima. Todo lo que nosotros encontramos en la naturaleza y lo transformamos. Siguiente actividad económica en nuestro eslabón: la distribución. Una vez que un bien o un servicio ya está debidamente producido, viene la distribución a los consumidores para que este bien o servicio llegue al final de cuentas a las familias domésticas, que es otro concepto de la economía. ¿Qué es una familia doméstica? No es otra cosa, simple y sencillamente, que los consumidores, es decir, nosotros como consumidores. La distribución implica llevar este bien o este servicio que ya tienen los productores hasta los puntos de venta, como una tienda, un supermercado, donde precisamente las familias domésticas o los consumidores vamos a poder llegar a adquirir un bien o un servicio. Por ejemplo, la tiendita de la esquina. La tiendita de la esquina necesita que este proceso de distribución para que le distribuyan sus bienes y yo ir y poder comprar en esa tiendita ese bien que me está ofreciendo. Válgase la redundancia, Bimbo, por ejemplo, la Coca, que hacen todo este proceso de distribución, que son los que más hemos visto. Los carritos de food, por ejemplo, que llevan toda esa mercancía para su debida distribución y después para el consumo de las familias domésticas. Después viene el intercambio, que es un proceso mediante el cual el bien o servicio cambia de manos, es decir, desde yo vendedor lo estoy vendiendo y ahora va a cambiar de mano al consumidor, a esa familia doméstica. Y hay un intercambio: yo te doy un bien o un servicio y tú me das a cambio dinero.
Anteriormente, por ejemplo, si revisamos un poquito de historia, que muchas veces ligamos a la economía un poquito de historia cuando vemos el trueque. Yo te doy frijol por maíz, tú me das chile por calabaza, etcétera. El trueque, yo te doy un bien y tú me das otro bien, o yo te doy un bien y tú me das un servicio. Anteriormente y antiguamente se hacía de esa manera, el trueque, pero ahora el intercambio es a través de un bien o servicio y yo pago por ese bien o ese servicio. Por ejemplo, voy a la cafetería, me da una sopa Nisi, por ejemplo, ya preparada, yo le pago ese bien y servicio con dinero. Transporte colectivo, nosotros usamos el transporte colectivo, yo le pago por ese servicio 10 pesos. Y es ahí donde tenemos el intercambio. Yo le doy un bien o un servicio a cambio de un precio, es decir, la retribución monetaria de ese bien o servicio. Y por último, el consumo. Es la etapa final de este proceso económico. Es cuando ya yo tengo el bien o servicio y me va a ayudar a satisfacer esa necesidad que yo tengo. Por ejemplo, me quiero mover de un lugar a otro, voy a tomar un transporte colectivo, voy a hacer uso de ese transporte colectivo y yo voy a pagar por ese servicio una cantidad monetaria. Voy a un supermercado porque tengo hambre, válgase la redundancia, me voy a abastecer y voy a hacer uso de lo que yo ya compré para poder satisfacer una necesidad humana. Hablamos entonces que en esta cadenita, en este proceso económico, porque ese es el nombre, proceso económico, tenemos estas actividades: producción, distribución, intercambio y consumo. Producción, la base de la naturaleza, distribuimos, es decir, transformamos esta materia prima, la distribuimos, intercambiamos y al final consumimos ese bien o ese servicio. Cuando hablamos de bien o servicio, vamos a ver la siguiente clasificación, que es donde entran los sectores económicos. En este proceso de sectores económicos que nosotros tenemos, nos dan como resultado final un bien o un servicio. Sector económico primario, ¿sale? Es decir, el sector económico primario se encarga de la extracción de recursos naturales, es decir, la explotación de los recursos naturales. Esa es su base, explotar esos recursos naturales directamente, como por ejemplo la agricultura, que nos sirve para el cultivo de las plantas y otros usos. Por ejemplo, tú quieres una salsa ketchup, ¿cuál es su base? Tomate. ¿De dónde la vas a obtener? De la agricultura. Y ahí nos vamos dando cuenta cómo todo se va ligando a la naturaleza. Ganadería, por ejemplo, la crianza de animales para obtener carne, leche, lana, etcétera. La pesca, por ejemplo, la captura de peces para después transformarlos en otro bien. Y ejemplos, explotación forestal para obtener madera. Explotar los recursos naturales están bien, porque es parte de este proceso económico. Sobreexplotar los recursos naturales está mal. Por ejemplo, sabemos que necesitamos de la madera. Explotamos ese recurso forestal para obtener ciertos bien o cierto servicio, pero muchas veces no hacemos nada por recuperar esa explotación que nosotros tenemos. La frase que siempre nos han dicho: si tú talas un árbol, siembra uno. Pero vemos, por ejemplo, que la sobreexplotación hoy en día está muy presente. Vemos cómo hemos perdido infinidad de bosques y toda esa sobreexplotación que nosotros le hacemos a los recursos naturales, de cierta manera no lo compensamos, ni cuidamos el medio ambiente. Les decía, explotar los recursos están bien, es parte de este proceso económico. Sobreexplotarlos está mal, porque entonces, a la larga, si, si ya entendemos que nuestros recursos son limitados para satisfacer nuestras necesidades ilimitadas, y nosotros seguimos sobreexplotando nuestros recursos naturales, a la larga nos vamos a quedar sin recursos necesarios para poder satisfacer nuestras necesidades. Es ahí donde vemos la importancia de hoy en día tener las famosísimas empresas verdes que ayuden al medio ambiente, que en lugar de dañarlas, propicien al cuidado del medio ambiente. Pero este sector económico primario es la base de los otros dos. Si no está presente el sector primario, no podemos tener un sector secundario.
¿Por qué? Porque el sector secundario es precisamente la transformación de la materia prima. Lo que yo ya obtuve en el sector primario, ese pescado, esa madera, ese algodón, esa lana, lo voy a enviar al sector secundario, que va a hacer su debida transformación para convertirlo en un producto completamente nuevo. ¿Sale? Y es aquí donde tenemos la industria manufacturera, la de construcción, la de minería, la industria ligera y la industria pesada, ¿sale? Que se encargan de transformar estos recursos naturales a un bien o un servicio completamente nuevo. Por ejemplo, voy a extraer mineral del subsuelo, oro, plata, lo voy a transformar en joyas. El sector secundario se encarga de transformarlo en joyería. Voy a obtener, por ejemplo, leche del sector primario, lo voy a transformar en queso, quesillo en el sector secundario. ¿Sí me explico? La base es la naturaleza. Si no hay sector primario, no existe sector secundario y por ende tampoco va a existir un sector terciario. ¿Por qué? Porque el sector terciario, jóvenes, es precisamente los servicios, ¿sale? Como el comercio, transporte, comunicaciones, turismo, hotelería, educación y salud. El sector terciario es el sector servicios. Por ejemplo, un sector salud, que son los servicios de salud, necesita de qué cosa? Necesita de medicamentos que su base esté en la industria y la base de la industria está en el sector primario. Y todo se va ligando. El sector terciario necesita del secundario y el secundario necesita del primario. Me van a decir, la hotelería no lo necesita. Me van a decir, por ejemplo, hotelería y turismo no lo necesita, pero para que tú puedas comerciar y ofrecer un bien o un servicio, necesitas muchas veces de un lugar turístico, que no es otra cosa que la naturaleza misma, por ejemplo. Y nos damos cuenta cómo la base de estos sectores económicos es el sector primario, la naturaleza. Si nosotros no cuidamos estos recursos necesarios, todos los demás sectores se ven completamente afectados por esta falta de cuidados al sector primario. Y estos tres sectores nos dan como resultado los bienes y servicios que nosotros adquirimos. Es decir, nos damos cuenta cómo la base es la naturaleza, tenemos otros dos sectores que al final de cuentas se transforman en un bien o un servicio que nosotros utilizamos para poder satisfacer nuestras necesidades que nosotros tenemos. Y en economía, este es el proceso económico que nosotros seguimos con nuestras actividades y nuestros sectores económicos. Esperando, jóvenes, que esta pequeña cápsula haya sido de mucho apoyo para ustedes en poder entender un poquito más estos conceptos económicos que se van a presentar en esta materia y recuerden que cualquier duda estoy a sus órdenes para poder resolvérselas, esperando poder verlos en la clase sincrónica que encontrarán debidamente ustedes agendada en su programa de estudios para esta materia. Que tengan una excelente tarde, jóvenes. Hasta luego.